La historia se originó en una noche tranquila después del partido de fútbol. Cuando mi marido regresó a casa, venía acompañado por dos individuos que no le resultaban conocidos. Aquella noche, lo sucedido cambió mi perspectiva de forma definitiva. En esta narración exploraremos los acontecimientos de esa noche que causaron inquietud entre todas las personas que estaban presentes. La personalidad de mi marido se ha destacado por su tranquilidad, manteniendo una vida estable sin cambios bruscos ni comportamientos extravagantes. Creía que nuestra relación era sólida, pero en este momento tengo ciertas incertidumbres al respecto. Después de tanto tiempo, nunca se sospechó que él guardara algún dato confidencial. Nuestro cotidiano se distinguía por su sencillez. A lo largo del día, me concentraba en mis tareas habituales y en mi día a día. En las noches, nuestra armonía era impecable cuando nos veíamos. Esa noche, como era habitual, mi marido se fue a jugar al fútbol. Los sábados acostumbraba a participar en esa tarea, a tomarse un momento para descansar y disfrutar en compañía de sus seres queridos. Me quedé en casa. Sin embargo, al regresar, se encontraba solo. Javier y Pablo, dos compañeros que no conocía, le hacían compañía. Mi marido lucía contento al presentármelos, mientras yo intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. Nunca lo había hecho previamente. A pesar de su apariencia amigable y común, algo en el ambiente destacaba de manera evidente. No lograba identificar la naturaleza del asunto. Tras el encuentro de fútbol, no era común recibir visitas, así que opté por permanecer callado. Saludé a todos los presentes y mantuvimos una conversación agradable. Posteriormente, me alejé para proseguir con mis tareas. Sin embargo, sentía la necesidad de permanecer cerca, ya que presentía que esa noche sería especial. La noche empezó como de costumbre. No obstante, lo ocurrido a continuación no solo cuestionó mi vínculo, sino que también desafió las decisiones que había tomado. Después de haber preparado unas bebidas, al regresar al salón, me impactó la energía positiva que mi esposo irradiaba y que me resultaba difícil de entender. Pensé que mi emoción se originaba solo por la idea de pasar tiempo con Javier y Pablo. Tomé asiento a su lado en el sofá mientras los tres compartían chistes sobre el fútbol. Hasta ese momento, todo parecía estar bajo control. Esa noche no tenía ningún elemento que la hiciera sobresalir. De vez en cuando participaba en la charla con alguna observación breve, pero le resultaba inevitable notar algo fuera de lo común. No tengo certeza si se trataba de su actitud o de la manera en que se comunicaba, pero algo no encajaba. Quizás su rostro revelaba la respuesta. De vez en cuando, se cruzaban nuestras miradas, como si esperara algo de mi parte. Decidí no darle mucha importancia, tal vez solo estaba de buen humor. Todo transcurría con normalidad hasta que las palabras de mi marido cambiaron por completo el ambiente. De pronto, volteó hacia Pablo, sonrió ligeramente y dijo algo que generó una reacción instantánea en mi ser. Pablo, ¿has notado que esta noche María podría tener una charla muy cautivadora? En ese momento, viví una calma absoluta. Los alegres sonidos cesaron, las palabras habladas quedaron en pausa en el aire. Intentaba examinar la información que había recibido. ¿Serías tan amable de decir nuevamente lo que dijiste recientemente? ¿Estaba realizando una broma? ¿Por qué motivo expresaba esas palabras? Miré a mi marido en busca de señales que indicaran que todo era una broma. Tal vez esperaba ver cómo se reía. A pesar de eso, en su semblante se notaba tranquilidad e incluso serenidad. No se percibieron risas ni sonidos estridentes en el ambiente. Miraba detenidamente, como si estuviera esperando mi respuesta. Examiné minuciosamente a los colegas de mi esposo para averiguar si estaban informados sobre la situación actual. Pablo, al que se había dirigido, mostraba un completo desconcierto. Permaneció sereno, sin moverse, mientras el vaso se balanceaba de la mesa a sus labios. Javier se mantenía imperturbable, con los ojos fijos en el piso. De repente, el ambiente sufrió un cambio radical. Resultaba inevitable percibir la tensión que se respiraba en el entorno. No lograba discernir si estaba molesta, confundida o asustada. Trataba de hallar una explicación racional a lo ocurrido. Mis pensamientos no paraban de dar vueltas. ¿Por qué expresó lo que dijo? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Podría ser una forma de diversión? ¿Cuál es su perspectiva en este asunto? Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más peculiar, mi esposo, con absoluta calma,
agregó algo que terminó por inquietar aún más la atmósfera. Por supuesto que sí. Estoy siendo sincero. Experimenté un golpe inesperado en el estómago de repente. No estaba bromeando, no había ningún otro motivo. En plena conversación, mantenía una postura totalmente seria, sin entender en lo más mínimo la importancia del momento. En la habitación reinaba un silencio perturbador por la ausencia de cualquier ruido. Nadie se atrevía a decir ni una sola palabra. Pablo mantenía una postura firme, Javier seguía con la vista hacia abajo y yo permanecía sentada, intentando comprender la situación. Esa noche se transformó en algo inesperado. Tras esa declaración, todo se transformó, la manera en que percibo a mi esposo, nuestra conexión y hasta mi propia apariencia. Sin embargo, la noche transcurrió de forma inesperada. Siempre había evidenciado ser una persona reservada. Entonces, ¿cuál era la razón de su comportamiento en este preciso instante? ¿Cómo pudo decir esas palabras frente a dos personas recién conocidas? Examiné minuciosamente sus ojos en busca de algún indicio que me ayudara a entender lo que estaba pasando. A pesar de ello, conservó su serenidad, como si controlara la situación por completo. Viví un breve momento de completa soledad, con la sensación de ser la única presencia en ese lugar. En mi cabeza se iban amontonando las ideas. ¿Estamos ante una burla inapropiada? ¿Estás probando algo nuevo? ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué resultado espera obtener con su decisión? Aunque mi mente se movía rápidamente, mi cuerpo permanecía estático. En mi interior anidaba la urgencia de escapar, trasladarme a otra habitación, actuar como si esta situación no estuviera ocurriendo, eludir participar en algo que no lograba entender. Sin embargo, en un pequeño rincón de mi cabeza, se escuchaba una voz suave murmurándome: «Quédate aquí, observa lo que ocurre y descubre la razón que se esconde detrás de sus acciones». Mi anhelo por descubrir se contraponía a mi instinto de escapar. Decidí contemplar a mi esposo con calma. Sostenía la copa con una expresión de plena felicidad frente a la circunstancia. Lo que más me preocupaba era su absoluta certeza de que todo resultaría a su favor, como si hubiera anticipado el desenlace de la velada. ¿Cómo era posible que tuviera tanta certeza? ¿Cuál fue su propósito al intentar corroborarlo? No se trató solo de él. Tanto ellos dos captaron mi interés al tratar de detectar señales de que compartían el mismo nivel de desconcierto. Pablo se mantenía inmutable, como si no hubiera decidido entre reír o huir. Javier parecía algo incómodo. No obstante, su actitud reflejaba cierto entusiasmo ante lo que estaba por venir. ¿Cuál era el objetivo que tenían en mente alcanzar? ¿Qué debería hacer de manera más adecuada en ese escenario? Con los brazos enlazados, me esforcé por mantener la calma. No había considerado rendirme tan pronto. No pretendía manifestar mi percepción de confusión. Decidí mantenerme en silencio, actuando como si estuviera ajeno a lo que ocurría, como si no me afectara en absoluto. Sin embargo, mi mente estaba completamente desorganizada. Una vez más, la mirada de mi marido se fijó en la mía. En este momento, su manera de expresarse había experimentado un cambio significativo. No se trató solo de un descuido, sino de una circunstancia grave. Mostraba cierta confianza en mí, lo cual me generaba cierta confusión. ¿Qué idea tenías en mente? ¿Podrías decirme cuáles opciones tenía disponibles? En ese momento, lo único que sabía con seguridad era que, aunque tratara de resistirme, estaba implicada en cualquier plan que él estuviera tramando. Retroceder resultaba una tarea imposible. Mi mente seguía llena de incógnitas. Sin embargo, gradualmente empeoraba su condición. Cada vez me resultaba más complicado manejar mi respiración. Intentaba encontrar soluciones, pero no me sentía con la confianza suficiente para plantear mis dudas en ese lugar. Por lo tanto, realizó una acción que me sorprendió aún más. Mi esposo se puso de pie lentamente, sin decir nada y sin prestar atención a sus amigos. Se acercó lentamente hacia mí en sus movimientos. Se encontraba a mi lado, se agachó y murmuró algo en voz baja, apenas perceptible. «Ten confianza en mí». Con tan solo 3 palabras pude detener el torbellino de pensamientos en mi cabeza. La tranquilidad que transmitía su voz era notable, como si me estuviera dando instrucciones de manera delicada. En ese momento, me invadió una mezcla de emociones confusa. Al inicio, pensé en pedirle que dejara de burlarse de mí. Sin embargo,
La mirada que reflejaban sus ojos me transmitió una sensación de seguridad que me llevó a meditar. Jamás había mostrado conductas impulsivas anteriormente. En caso de llevar a cabo dicha acción, era necesario contar con un motivo legítimo. Las palabras que había pronunciado resonaban constantemente en mi mente. Ten confianza en mí. Aunque la situación era complicada, me vi en la necesidad de tomar esa elección sin contemplar otras opciones viables. Daba la impresión de que ese mensaje estaba siendo transmitido hacia mí. Aunque la situación era poco común y generaba incomodidad, tenía su justificación. A pesar de no entender cuál era la razón, decidí darle el beneficio de la duda. Entre el apoyo del sofá, me dispuse a inhalar profundamente. No tenía intenciones de huir ni de seguir resistiéndome. Decidí seguir lo que me indicaron a pesar de sentirme confundido acerca de la situación. Me interesaba descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. En mi interior anhelaba confiar en él plenamente. Esas 3 expresiones habían llegado a un punto irreversible. Comencé un proceso que cambiaría la forma en que veía a mi pareja y a mí misma. Tras un extenso lapso de tiempo, logré sentir la emoción de contemplarlo desde una perspectiva completamente nueva. ¿Serías tan amable de proporcionarme la identificación de esa persona? La persona que había sido mi compañero durante mucho tiempo ahora lucía diferente. Experimentaba una nueva sensación de protección que me envolvía, la cual me resultaba fascinante y, al mismo tiempo, inquietante a Titán Keari. Decidí quedarme no solo para averiguar sus intenciones, sino también para descubrir quién es realmente esta persona. Había incógnitas que seguían sin resolver frente a mí, algo que era necesario destacar. Aunque la ansiedad seguía presente, se mezclaba con una gran curiosidad. En ese momento, opté por tomar una decisión que cambiaría por completo la situación. Había cruzado el límite. Desde ese instante, todo lo que sucediera sería irreversible. A medida que avanzaba la noche, todo empezó a cambiar. Mi marido, con una calma sorprendente, seguía expresando observaciones poco comunes. Al inicio, las frases parecían inofensivas, pero siempre contenían una ambigüedad en su significado que generaba la duda sobre si ocultaban algo. Al inicio, Javier y Pablo demostraban estar en tensión y con nerviosismo. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a calmarse, intentando adaptarse a un entorno que les resultaba difícil de entender. Desde mi punto de vista, experimentaba una montaña rusa emocional. La incertidumbre causaba inquietud y despertaba una curiosidad que resultaba imposible de resistir. ¿Cómo es posible que todos estos eventos hayan tenido lugar? ¿Cuál es su campo de interés? ¿Está viviendo una situación novedosa o solo se divierte bromeando conmigo? Por último, Javier interrumpió el silencio con una risa tenue, siendo quien menos había hablado hasta entonces. Desde mi perspectiva, esta situación parece un tanto incómoda, ¿no te parece? Mientras me balanceaba, contemplaba a mi esposo. Pablo intentó cambiar el tema hacia el fútbol, sin embargo, mi esposo lo interrumpió alzando la mano, indicando que prefería mantener el rumbo de la conversación. Mostrando una sonrisa poco amigable, dijo: continuamos con el tema en particular. Me gustaría abordar un tema que sea más atractivo. Quisiera que todos nos mostremos honestos. Una vez más, el cuarto se sumió en un profundo silencio. Al escuchar lo que decían, los 2 amigos se miraron con gesto preocupado, mientras yo sentía como mi corazón latía más rápido. ¿De verdad era eso lo que tenías en mente? ¿Qué clase de honestidad tenía la expectativa de hallar? Traté de mantener la calma mientras me mordía el labio. Sin embargo, el ambiente se tornaba cada vez más perturbador. Parecía que estábamos participando en un estudio social, una situación en la que solo mi esposo podía participar. Continuó su interrogatorio, dirigiéndose a Pablo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pensaste al ver a María por primera vez esta noche? Absorto en su copa, Pablo mostraba claramente su sorpresa ante la pregunta. Echó un vistazo a su marido, luego a mí y, por último, al piso. Mostrando indecisión y cierto desconcierto, se cuestionó si verdaderamente deseaba expresarlo. Con serenidad, mi esposo manifestó su anhelo de que Pablo fuera honesto antes de recibir una respuesta. Sentí como la tensión se apoderaba de todo mi cuerpo. El paso del tiempo parecía haber sido detenido. Fue una sorpresa presenciar la manera en que mi esposo interrogaba a sus amigos. Estaba seguro de que cualquier contestación perturbaría la paz de la noche. Después de inhalar profundamente, Pablo dijo: su belleza me pareció extraordinaria,
digna de admiración. Su tono de voz denotaba inseguridad, como si estuviera esperando una reprimenda. El marido asintió con entusiasmo al escuchar esa respuesta. Luego, sus ojos se posaron en Javier. ¿Qué pensaste al respecto, Javier? Javier, visiblemente contrariado, procuró dibujar una sonrisa para disminuir la tensión del momento. Mostró su desinterés con un simple gesto. Creo que estamos en sintonía. Empecé a sentir una extraña impresión dentro de mí. No tenía certeza si era vergüenza, incomodidad o alguna otra emoción. Cada palabra agravaba la atmósfera. Estaba en busca de una razón, cualquier motivo, para detener la conversación. A pesar de ello, en mi interior seguía latente la curiosidad por explorar más a fondo. ¿Cuál era el límite de gastos de mi esposo? ¿Cuál fue el propósito que tuvo al ejecutar esta acción? Se sentía una gran tensión en el entorno. No obstante, la actuación posterior de mi esposo cambió por completo la situación. Se levantó y colocó su copa en la mesa con tanta precisión que parecía haberlo premeditado. En la habitación, reinaba un completo silencio. Al dirigirse hacia el corazón, sus pisadas retumbaban como un eco. Él acaparaba todas las miradas. Aunque había luchado con mis propias ideas, no podía apartar la vista de él. La actitud que mostraba y la forma en que nos observaba a cada uno dejaban claro que estaba a punto de hacer una elección determinante. Empecé a sentir como mi corazón latía rápidamente. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mis pensamientos. ¿Qué idea estabas a punto de comunicar? ¿Podría pedirles un favor? Carlos expresó con calma y amabilidad. Miró en dirección a Javier y Pablo. Necesito que me ayudes esta noche. La confianza que tengo en ustedes es mutua, al igual que la fe que ponen en mí. Tanto él como ella lo miraron con evidente desconcierto, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Javier fue el primero en intervenir verbalmente. ¿Podrías ampliar un poco más tu explicación, por favor? Presentó síntomas de nerviosismo. La expresión facial de mi esposo comenzaba a generar confusión entre quienes lo rodeaban, una sonrisa que escondía emociones más intensas en su interior. En el día de hoy, no habrá disfraces ni se revelarán secretos. Quiero que cada persona comparta su punto de vista con sinceridad absoluta, aunque les genere incomodidad. Sentí una presión en el área del pecho. ¿Cuál fue el propósito que perseguían? ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué pronóstico se hizo acerca de los eventos que ocurrirían en ese lugar? Trataba de encontrar soluciones con mi mente, pero solo lograba generar más preguntas. En el ambiente se percibía una tensión palpable, como si fuera una carga que nos afectaba a todos por igual. Intenté descubrir los pensamientos de Javier y Pablo observándolos detenidamente. No obstante, su rostro mostraba la misma incertidumbre que el mío. Mi marido, como si hubiese notado que necesitaba un estímulo adicional, giró suavemente en mi dirección. No hay motivo para estar inquieto. No se trata de un documento académico. Mostrando una gran sonrisa en su cara, dijo, mi mayor deseo es que María y yo podamos brindarnos apoyo el uno al otro. Tras decir esas palabras, dirigió su vista hacia mí. En ese instante, viví un cambio significativo. No se limitaba a ser una mera espectadora. En ese instante me encontraba completamente involucrada, sin saber de qué forma. En ese instante, mi marido tomó una decisión que cambió por completo el curso de la noche. Javier se acercó a nosotros, hablando con una calma que me sorprendió. Si confías en mí, te pido que te dirijas hacia María, Javier. De repente, mis ojos se abrieron completamente. He observado un aumento en la cantidad de veces que respiro. ¿Cuál era su ocupación en aquel instante? Mientras meditaba, Javier lo miraba con ojos que anhelaban algo fuera de su alcance. Pablo no podía ocultar su nerviosismo. En ese momento, me hallaba en una encrucijada donde se mezclaban la incertidumbre y la curiosidad. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta máxima, pero me era imposible moverme o emitir sonido alguno. La situación se volvía cada vez más agobiante. Javier titubeó antes de dirigir su mirada hacia mi esposo y después hacia mí. Tras tomar una bocanada de aire, se puso de pie lentamente y se dirigió hacia donde yo estaba. No obstante, interrumpió su caminar y observó a Pablo, como si esperara su aprobación. El marido decidió guardar silencio y contempló la situación con una calma en su semblante que comenzaba a perturbar a los presentes. Demostraba comprender que al terminar el día,
sus peticiones serían consideradas. En ese momento, sentí que todo estaba a punto de derrumbarse. Javier estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros lograba entender por completo. Pablo parecía a punto de expresarse mientras su esposo simplemente observaba, como si todo se desarrollara tal como lo había previsto. En ese instante, me di cuenta de que la noche avanzaba inexorablemente hacia un punto de no retorno. En la habitación se notaba una atmósfera inusual. Javier se acercó, pero luego hizo una pausa, reflexionando sobre lo que debía hacer. Pablo se mantenía quieto con la copa en la mano, concentrando su atención en nuestro grupo. Mi marido permanecía impasible y tranquilo, como si supiera lo que sucedería después. La atmósfera era tan pesada que me resultaba difícil tomar aire. En ese instante, mi marido se acercó y, conservando la calma que había demostrado durante toda la noche, expresó unas frases que dejaron claro que esta situación era más compleja de lo que habíamos previsto. Hoy en la noche no se reduce solo a palabras habladas. La confianza juega un papel crucial al vencer nuestros miedos y lanzarnos a vivencias que normalmente evitaríamos. Al cruzar mi mirada con la de Javier y Pablo, sentí un estremecimiento recorriéndome la espalda. En esa noche, no albergaba dudas de ningún tipo. Estaba determinado a cruzar límites que nunca antes se había animado a sobrepasar. Notaba un ligero temblor en mis manos. Probaba cómo mi corazón latía con tanta fuerza que su pulso parecía ser escuchado por cada persona en la habitación. Mostraba dudas acerca de su capacidad para afrontar la situación. Sin embargo, al encontrarme con la mirada de mi marido, noté algo en su rostro que me hizo respirar hondo. De nuevo me habló en voz baja. Ten fe en mí. Aquella simple oración parecía tener el poder de disipar todas mis dudas. Después de analizarlo con atención, terminé por dar mi conformidad. De esta manera, todo experimentó un cambio completo. La tensión que dominaba la reunión comenzó a transformarse en algo diferente, un ambiente lleno de sentimientos expresados a través de una mirada llena de pasión. Vi cómo mi marido colocaba sus manos en mis hombros suavemente, guiándome mientras Javier y Pablo se acercaban poco a poco, como si aguardaran indicaciones que ya les habían sido proporcionadas. Al inicio, la situación resultó algo embarazosa, sin embargo, pronto se tornó aún más compleja. Mi marido se hizo cargo, marcando la velocidad a medida que los demás seguían avanzando. Poco a poco, toda señal de duda se esfumó. En ese instante tan especial de mi existencia, experimenté una combinación de fragilidad y sensación de libertad como nunca antes había experimentado. Javier se acercó un poco más, mientras Pablo observaba con cierta preocupación. La intensidad lo envolvía todo por completo. Mi marido me miraba con una sonrisa, mostrando cómo todo lo que planeamos parecía salir bien. A medida que avanzaba la noche, las divisiones que nos separaban desaparecían por completo. No había espacio para la vergüenza, solo para el deseo, la conexión y la seguridad. Fue una experiencia totalmente diferente a todo lo que había vivido antes, provocando en mí una sensación de energía única y sin igual. Después de completar todas las labores en la habitación, la tranquilidad volvió. Javier y Pablo se sentaron juntos en el sofá, compartiendo miradas cargadas de emociones que trascendían las palabras. Mi marido tomó mi mano y me miró como si necesitara asegurarse de que me encontraba bien. La resolución de la situación fue excelente. Asentí afirmativamente mientras una amplia sonrisa se dibujaba en mi cara. Carlos preguntó a María si estaba segura, mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro. La confianza constituye el pilar fundamental en cualquier situación. Permanecer juntos, sin importar las circunstancias, es algo en lo que siempre podemos confiar. A pesar de que aún faltaba llevar a cabo un análisis detallado, logré comprender la idea que deseaba comunicar. Esa noche nos permitió comprendernos mejor, transformar nuestra relación y ver el amor desde una nueva perspectiva. Aquella noche rebasamos fronteras que jamás habría pensado cruzar. Cuando Javier y Pablo entraron, la casa quedó sumida en una tranquilidad total. Se notaba la energía de la noche en el ambiente. Hubo un instante en el que ninguno de los dos dijo nada. Mientras permanecía en el sofá, meditaba en lo sucedido. A mi lado, él mantenía una actitud tranquila. Inquirió acerca de mi bienestar, fijando su mirada en mis ojos. A pesar de conservar la serenidad, era consciente de que mi expresión facial mostraba una mezcla de sentimientos difíciles de expresar con palabras. Respondí describiendo mi situación presente. En ese momento, fue mi marido quien tomó la palabra.
Con precaución manifestó que sus deseos para esa noche iban más allá de una mera demostración. Me gustaría que pudiéramos comprender un aspecto crucial. Al optar por depositar una confianza sincera, conseguimos superar el miedo. Al confiar en nuestra propia capacidad, conseguimos superar los desafíos que nosotros mismos creamos. Las palabras que pronunció comenzaron a tener sentido en cada evento de esa noche. Al comienzo, resultaba inevitable experimentar cierta incomodidad. Al darse cuenta de mi incomodidad, expresó que no había otra manera de comunicar esa información. Sin embargo, en nuestra conversación se evidenció que lo sucedido no podía ser explicado con palabras. A mi marido le ilusionaba la idea de poder vivir esa experiencia en compañía. Experimentar esa vivencia en nuestras emociones personales. En ese momento exacto, conseguimos comprender el auténtico significado. El diálogo nos brindó la oportunidad de meditar acerca de las experiencias que hemos compartido juntos. Observé que la noche inusual nos permitió desarrollarnos en conjunto, tanto en nuestra conexión como en lo personal. En ocasiones, las vivencias que menos esperamos son las que tienen un mayor impacto en nuestro crecimiento personal. Fue en esa noche cuando adquirí un conocimiento fundamental. En ocasiones, sucesos inesperados nos motivan a avanzar, mejorar nuestra comunicación y consolidar nuestras relaciones de maneras asombrosas. La confianza va más allá de ser simplemente una palabra. Hace mención a una tarea específica.